tema diferente, como todos, ¿verdad? Traemos un tema que es de conocimiento, de voz populi, de muchísimos, pero con un enfoque totalmente diferente. Queremos llevar a las personas a que analicen, evalúen y tengan su propio concepto, que esa es la idea en nuestro canal. Agradecemos a todos ustedes que están nuevamente con nosotros. Si usted no se ha suscrito, inscríbase para que le llegue la notificación cuando nosotros subamos estos temas. Y también la invitación para que le dé me gusta y además de esto, para que convide a otros, para que lo transmita con otras personas este conocimiento. Este día entonces vamos a estar hablando acerca de los secretos de la Biblia, como dice acá. Y mucho se ha hablado y se ha especulado, pero tenemos que empezar a analizar con un criterio bastante serio, y es acerca de lo que han llamado durante siglos el libro sagrado. Y sabemos que el libro sagrado debemos entender lo siguiente, que aunque se plasma muchas historias allí y se le ha dado un carácter divino, también entienda que es bueno que entendamos que no solamente hay que verlo desde esa perspectiva, sino que primero, ser lógicos en la escritura. La escritura allí dice, en este libro, que haciendo referencia a Dios, que dice que Dios no es de este mundo, o sea, Él no es un ser como tú y yo. Él es algo totalmente diferente. De hecho, Él es incorpóreo, indivisible, por lo tanto. Es la fuente de vida, es la fuente, la energía de todo, es el sostén de todo, es el dador de vida totalmente. Por consiguiente, lo único divino es Él. Pero como lo humanizaron, alrededor de ese concepto se ha creado una cantidad, millones de cosas a su alrededor, donde adjudican y dicen que esa es la voluntad de Él, donde aducen que es mandato de Él, y son todo eso creación del ser humano, ¿sí? No de Dios. O sea, podemos decir entonces que nosotros somos co-creadores, cierto, pero se ha tejido una serie de cosas que no tiene que ver nada con la verdad, con la realidad. Por lo tanto, entonces, al humanizar a Dios, por eso los líderes religiosos a veces se meten en aprietos porque no saben cómo responder ante tantas preguntas o ante las situaciones que se viven en el tipo atmosférico, a nivel celestial o a nivel terrenal, ¿cierto? Entonces, con base en esto es que vamos a mirar con un criterio ya desde otra óptica todo esto. Si algún libro tiene que ver con lo extraterrestre, con las cosas no solamente de aquí, sino cosas inverosímiles, es la Biblia. La Biblia habla de miles de casos que tienen que ver con extraterrestres, con naves, con situaciones. Lo que pasa es que no lo hablan así, que porque es un libro sagrado. Pero ¿quién le dio ese título? Si usted empieza a mirar acerca de la historia, se va a dar cuenta quién le dio el título a la Tierra Santa, quién la nombró Tierra Santa, quién nombró tantas cosas, quién le dio esos adjetivos. Si usted buscara, escudriñara en la historia, se daría cuenta que es el hombre, ¿sí ve? Entonces, lo que se ha seguido son tradiciones. Nosotros nos hemos apartado, los que hemos despertado en nuestra conciencia, nos hemos apartado de ese cisma, de esa óptica, de esa línea de pensamiento religiosa, y hemos ido al centro, a mirar todo el panorama. Hemos retrocedido para abarcar más.
y poder ver todo desde todo punto de vista y darnos cuenta real que las cosas no son como nos la habían enseñado, ¿cierto? Que a esos que nos enseñaron les faltó información, obviamente porque lo han hecho de forma sucesiva, y porque en la época antigua no tenían los medios técnicos que hoy por hoy cuenta el ser humano para poder verificar todo tipo de información, que eso es lo que hoy por hoy hacemos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a aprender acerca de los secretos de la Biblia. Bienvenidos y exploradores del más allá del día de hoy, y les presentamos el episodio especial en el que descubriremos algunos de los misterios, hechos extraordinarios que podemos encontrar en la Biblia y el probable vínculo de sus personajes más importantes como Noé, Moisés, el propio Maestro Jesús, con el fenómeno ovni y la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Podemos comenzar, como todo, si vamos a hablar de la Biblia, comencemos desde el principio, desde el libro de Génesis, donde habla, el primer libro de la Biblia conocido como el Génesis, es el primer texto de lo que llaman Antiguo Testamento. Se narra el origen del mundo y cómo Dios creó el hombre, el origen del mundo y cómo Dios lo creó supuestamente, ¿verdad? A la mujer poblando la faz de la tierra. Si bien todos conocemos esta historia, hay algunos hechos que llaman por demás la atención. Al parecer la tierra estaba poblada por la raza de gigantes Nefilim, ¿sí? Ellos eran hijos de las mujeres de la tierra y los vigilantes, unos ángeles caídos. Su tarea era observar y vigilar a los humanos e informar acerca de su progreso. Estos son los hijos de los Anunnaki, la primera versión de ellos, entre comillas. Y entonces vamos a comenzar a desentrañar un poco de esto. No sé si usted haya visto el tema anterior que tuvimos, pero queremos que ustedes vean con un enfoque totalmente diferente y puedan analizarlos. Esto nosotros nos sumergimos un poco en lo religioso, ¿sí? O sea, hoy por hoy ya no nos identificamos con esto, pero nos apartamos de la parte religiosa para poder entrar en lo que es la ciencia. Podemos ver que no riñe, sino que antes es como un complemento, ¿verdad? Donde llena esos vacíos que el dogma en su invento no ha podido hacer, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no podían impedir en la evolución humana estos seres, porque decidieron ignorar la orden de Dios y desafiarlo, lo que tuvo desafortunadas repercusiones tanto para ellos como para la humanidad. Uno de los pasajes bíblicos donde nombra alguna de estas repercusiones es en Génesis 6, que dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios, tuvieron relaciones íntimas con las hijas de los hombres, y a esas les engendraron hijos. Aquí claramente hace referencia a algunos que llamaron ángeles caídos. Ellos tuvieron relaciones con las mujeres humanas y estos engendraron a los llamados híbridos de gran estatura con mucha fuerza. Estamos hablando de los hijos de los Anunnakis que tuvieron relaciones precisamente con el ser humano. Esto creó un caos en la humanidad en donde la maldad se incrementó, y esto provocó el enojo de Dios. Podemos decir que según las Sagradas Escrituras, la mezcla genética de estas razas provocó no solo el enojo de Dios, sino la orden de acabar con esta incipiente humanidad, y no tuvo una mejor idea que enviar una gran inundación, pero no sin antes de asegurarse que un arca lleve lo necesario para el comienzo de una nueva humanidad más pura. De este tema hemos hablado con respecto a los Anunnakis y de lo que hay realmente escrito en las tablas encontradas en el Museo de Irak, y habla acerca de los sumerios, que ellos sí tienen el conocimiento del origen real del hombre. Así, de la mano de Noé se evitó que este cataclismo acabara con todo un vestigio de vida. Para el ecologista y ambientalista estadounidense Alex Silver, cree que los humanos no somos de este planeta y que nuestra evolución se dio en otro. Ha conectado la evidencia científica para probar esta hipótesis y responder
¿Por qué los humanos tenemos tantas enfermedades y problemas en adaptarnos a nuestro propio planeta? Es lo que se pregunta este hombre. El polémico autor y uno de los pioneros de la teoría de los antiguos astronautas, César Sitcher, afirma que estos ángeles, entre comillas, no eran otros que los bien conocidos Anunnakis, que llegaron a la Tierra en busca de la mano de obra, por lo que no era bien visto que se mezclaran con la humanidad primitiva. Ahora, ¿quiénes son estos misteriosos brillantes del fruto de la mezcla de los ángeles y las mujeres? Es esta parte de la Biblia donde nos habla de un testimonio de la hibridación entre humanos y seres extraterrestres, ¿sí? Esto es referente a ello, y esto es como el preámbulo, ¿verdad? Hablemos un poco profundizando, entremos a hablar acerca de lo que llamaron ángeles caídos. Si hay un tema que no podemos dejar de mencionar por lo interesante que resulta, es el de los llamados ángeles caídos. Y si bien hemos hablado de los vigilantes, estos seres enviados por Dios para controlar a los humanos que terminan mezclados con las mujeres humanas, engendrando gigantes, los caídos fueron un poco más allá. Los ángeles caídos son en realidad los primeros ángeles que Dios creó, pero se alejaron de él y comenzaron a cuestionar lo que motivó a que fueran desterrados del cielo y muchos de ellos enviados al infierno, según ellos, ¿cierto? Según la historia sagrada. Según algunas doctrinas religiosas, a estos se les conoce como caídos del cielo o demonios. Como algunas doctrinas religiosas creen, la fuente principal para conocer a estos ángeles es el libro de Enoch, que contiene material sobre el origen de los demonios y de los gigantes y la explicación sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo. Según algunos historiadores dicen que el libro de los vigilantes data de alrededor del año 300 antes del Maestro Jesús y fue encontrado con los rollos del Mar Muerto y está escrito principalmente en lengua de Etiopía, y de ahí que se ha aceptado en este país. En Etiopía lo que hace parte del canon bíblico es el libro de Enoch, eso no le busco, o de los vigilantes. Al principio los ángeles caídos pertenecen al grupo que protegía a los inicios de la humanidad y fueron creados especialmente por Dios para velar por el hombre, y se le otorgó un entendimiento y libertad. Estas características llevaron a que muchos de estos ángeles comenzasen a cuestionar a su creador, alejándose de él y cometiendo diferentes pecados según la doctrina religiosa, ¿cierto? Que llevó a que Dios expulsara del cielo a estos. La verdad ya la conocemos, pero estamos tratando de mostrar cuán esotérico es realmente también lo que llaman el libro sagrado, ¿sí? Cuando hablo de esotérico, quiero que busquen en un diccionario qué significa la palabra, porque siempre lo toman como algo mágico, un libro negro o un libro de brujas. No, eso no es así. No es correcto ese significado. La Biblia reconoce principalmente a Lucifer, pero el libro de Enoch afirma que cayeron 200 ángeles en total, con Eliye como el líder principal. Aunque no el único, ya que dicen que más de 20 líderes en total, y no solo fue la lujuria que impulsó a estos ángeles, sino muchos cayeron por enseñar a los hombres el arte de la guerra y la creación de armas, entre otros conocimientos. Según esta historia, Lucifer fue creado por Dios como su hijo pródigo, le dio una gran belleza, inteligencia y perfección, con el objetivo de ser quien organizara el resto de los ángeles. El enorme poder que tenía Lucifer hizo que su vanidad aumentase, sintiéndose incluso superior a Dios y compitiendo contra él. Este fue el motivo por el cual Dios le desterró del paraíso, junto con la tercera parte de la corte celestial que se había unido a él, a Eliye. El líder fue quien instó a los otros a tomar esposas humanas para engendrar hijos e hijas. Los vigilantes, convencidos por él, bajaron a la tierra a unirse con los humanos, y él fue quien convenció a los ángeles de enseñarles las cualidades cada uno que poseía: la lectura, la escritura, la astronomía, la meteorología, la agricultura, y fueron algunas de las muchas de las cosas que estos seres enseñaron a toda la humanidad de otrora, ¿cierto? Ahora, ¿realmente crees que el Dios verdadero, le estoy preguntando,
¿El Dios verdadero podría enojarse por transmitir este tipo de conocimientos a la humanidad o hay algo más? ¿Ustedes qué opinan? Esto nos preguntamos si realmente eran negativos como los muestra la Biblia, o solo se trataba de seres más evolucionados que nosotros, pero con muchas características humanas, seres que no eran para nada espirituales, sino de carne y hueso, con intereses propios, cumpliendo solo una misión en la tierra, los vigilantes, los Grigori y los guardianes. ¿Qué opinan de eso? De eso hemos hablado en otros videos, ¿cierto? Los vigilantes es un grupo de ángeles caídos de la historia judía mencionados en algunos textos apócrifos, y en el libro de Génesis, en estos textos se menciona que los Grigori fueron seres que se enamoraron y se aparearon con las hijas del hombre, haciendo de esta unión una raza de semidioses conocida como los Nefilim. Su tarea era de observar y vigilar a la emergente especie humana e informar acerca de su tal progreso. Sin embargo, ellos se dieron limitados por la principal orden divina de no interferir en la evolución humana. ¿Sí? Eso es una orden, ¿cierto? Ellos decidieron ignorar la orden de Dios y desafiarlo, convirtiéndose en maestros de la raza humana con desafortunadas repercusiones, tanto por ellos como para la humanidad. La mayor parte de la información que tenemos sobre los vigilantes y sus actividades proviene del libro de Enoch. Las primeras partes del libro detallan la interacción de estos ángeles con toda la humanidad. Según este libro, los de los vigilantes suman más de 200 y no solo se relacionaron con mujeres, sino que transmitieron conocimientos sobre la creación de armas y arte de la guerra, principalmente trayendo desequilibrio entre los hombres. Según Erich Bondek, es hora de traducir estos conceptos con términos más modernos, dice. En la antigüedad se conocía como ángeles. Hoy podemos decir que se tratan de seres extraterrestres, ya que estos vigilantes o guardianes no parecían ser nada espirituales, sino que sus motivaciones eran más bien físicas. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Se ha preguntado usted? ¿Realmente los ángeles del pasado son en realidad extraterrestres? ¿Tú qué crees? Los Nefilim eran según el relato, ¿cierto? ¿Qué son los Nefilim? Los Nefilim es el relato bíblico que es una legendaria raza de gigantes híbridos surgidos como resultados de la unión antinatural entre ángeles malvados y mujeres humanas, quienes se habían extinguido posteriormente durante el diluvio universal hace más de 60.000 años, cosa que la misma Biblia lo contradice. En las cuevas de Qumran encontraron casi 1000 antiguos rollos de papiro que ofrecen sorprendentes revelaciones sobre el pasado de la humanidad, pero los arqueólogos quedaron confundidos al encontrar un texto inusual entre dichos rollos. Un documento que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nefilim, y también a un libro el que se ha llamado el libro de los gigantes. El texto trata sobre los hijos de los guardianes, sobre sus vidas en la tierra, y nos narra los atroces crímenes que cometieron estos, como asesinar humanos y alimentarse de carne. Por eso mismo es que Dios decide que la tierra debe ser purificada y escoge un hombre para reiniciar la humanidad. Este hombre fue Noé. El libro de la Biblia hace varias referencias a los Nefilim, sobre todo en el libro de Génesis, pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede del libro de Enoch. Según menciona el libro, durante este tiempo, nuestro planeta también estuvo habitado por los ángeles que interactuaban libremente con los seres humanos y que finalmente provocaron el mestizaje al unirse con las hijas de los hombres, dando origen a la raza de híbridos demasiado fuertes y gigantescos. La Biblia dice que Dios hizo al malo para el día malo también, ¿sí? Recuerden. Entonces, ¿por qué habrían hecho estos ángeles o demonios tal cosa de aparearse con las mujeres? La Biblia no responde a nuestra pregunta, pero teniendo en cuenta que a los ángeles rebeldes, también conocidos como ángeles caídos o demonios, son seres malvados, una posible explicación podría ser la de querer contaminar nuestra genética
y evitar la llegada del Mesías a nuestro mundo. Sin embargo, hay quienes aseguran que los Nefilim podrían tratarse de seres extraterrestres, y esa teoría se basa en la que la palabra Nefilá era empleada por los arameos para referirse a la constelación de Orión. Por eso son los Nefilim. Por lo tanto, estos seres procederían de dicha constelación, o sea, de Orión. El libro de los gigantes está compuesto por diferentes pergaminos y muchos de ellos, por desgracia, están incompletos, por lo que muchas partes de la historia que no han podido descifrarse en su totalidad. Finalmente, aunque aún hay muchas preguntas acerca del tema, este importante manuscrito representa una manera de acercarse a la historia de estos seres que hoy en día siguen siendo objeto de estudio. Todavía lo están estudiando, los Nefilim, ¿cierto?, que vienen del cinturón de Orión. Desde los tiempos de los titanes de la mitología griega, pasando por los patagones de Sudamérica o de los Cité de Cat de América del Norte, muchas civilizaciones antiguas alrededor del mundo nos hablan de sus mitos y leyendas, de la existencia de estos gigantes. Algunos incluso aseguran haber sus restos, como el esqueleto de Cabduam, de 3.66 metros de alto, a los restos del gigante de 7 metros de altura que encontró el sacerdote Carlos Vaca Alvarado en el Ecuador. Y es posible que estas criaturas no fueran producto de la imaginación de estas civilizaciones, sino que en realidad existieron y poblaron nuestro planeta. Ahora hablemos de Enoc y su primer audición. Recuerde que dicen que con el diluvio desaparecieron los gigantes, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque la misma Biblia habla de que el rey David luchó contra los gigantes, ¿sí? Hubo varios. De hecho, cuando salen y van a repoblar la tierra después de que salen del monte Sinaí, lo que dice la historia es que tuvieron que ir a acabar con los gigantes que se habían apoderado de muchos montes, de muchas partes altas, y tenían que luchar contra ellos y vencerlos, que es lo que nos narra la Biblia. Si usted la ha leído, ha podido encontrar esto, ¿verdad? Entonces, dice también que Enoc fue el primer, abducido. Abducción, ¿qué es abducción? Abducción es el supuesto secuestro por parte de seres extraterrestres de un ser humano para llevarlo generalmente a su nave espacial, ¿sí? Él fue el primer abducido. En la Biblia hay muchas personas que presenciaron y vieron cosas extraordinarias, pero algunos han sido censurados debido a que estos escritos tocan intereses ocultos. Uno de ellos es Enoc, el bisabuelo de Noé, cuyo nombre aparece mencionado muy poco en la Biblia, pero que tiene en su haber al menos 5 textos escritos que cuentan increíbles eventos sucedidos tiempo antes del propio diluvio universal. Estos textos no fueron incluidos en la Biblia porque la iglesia consideraba que apócrifos, por tanto fueron resumidos en un solo libro llamado Libro de Enoc por los etíopes, pero también hay otros libros, ¿sí?, en los cuales usted puede consultar y va a encontrar muchas verdades que la Biblia, simplemente por intereses de ellos, por intereses de la fe, no les conviene que sean revelados. Entonces, dice entonces que estos textos no fueron incluidos en la Biblia porque la iglesia los consideraba apócrifos, ¿cierto? Por tanto, fueron resumidos en un solo libro llamado Libro de Enoc, en el que se describe permanentes contactos con seres superiores, ángeles o extraterrestres, y se puede evidenciar claramente abducciones a los primeros habitantes de la Tierra. De hecho, cuando usted lee el libro el libro del Justo, del cual habla el mismo rey David, cuando usted lee el libro del Justo, ahí encuentra que cuando Enoc subió a los cielos por última vez, fue con ellos más de 500 personas que fueron a despedirlos, se fueron con ellos, ¿sí? Lo relata este libro, el libro del hacer, el libro del Justo. Entonces,
Los textos que se han podido reconstruir desde unas piedras cuneiformes contienen párrafos en los que describen el primer contacto de Enoc con los ángeles, a quienes él llamaba los vigilantes, pero que claramente se refiere a seres extraterrestres que eligieron a él como el único mortal con el cual se comunicaban. En uno de estos textos encontramos el siguiente pasaje. Estando solo en la morada, aparecieron ante mí dos hombres de gran estatura, sus rostros brillaban como el sol, sus túnicas y sus voces eran magníficas. Enoc los describe como hombres, no se refiere a ellos como ángeles. Pero además de ello, en otra sección del texto se lee el siguiente párrafo, aún más interesante y concluyente. Y otro ejército de carros, y sobre ellos había hombres montados y se movían sobre los vientos del cielo, del oriente y del occidente hasta el mediodía. Se oía el rodar de sus carros y sentía mucho temor, dijo Enoc. ¿Le resulta familiar la descripción de estos supuestos carros? Estos seres no solo contactaron con él para dar el mensaje, sino que también lo hicieron subir a la fuerza en uno de sus carruajes en los que ellos se transportaban. En un párrafo del libro narra que fue llevado a un palacio flotante como de cristal, con placas de vidrio en el suelo que le permitían ver las estrellas que atravesaban. ¿Acaso fue Enoc arrebatado por seres extraterrestres? ¿Ustedes qué piensan? Y de ser así, este hecho le permitió acceder a un conocimiento superior. Es evidente que al ser tecnología avanzada para su época, lo haya descrito de manera que era algo que no podía comprender, ¿sí? ¿No le parece eso? Él lo describió más o menos con los elementos que habían en esa época. Ahora, tomemos el tema de Matusalén. Allí también, por eso estamos hablando acerca de los secretos de la Biblia, ¿cierto? Y vamos a dar un repaso, porque si nos quedásemos, le cuento, hay miles y miles de relatos que nos hablan precisamente a través de estos secretos de la existencia de los seres extraterrestres, de las naves y de muchas cosas, de las audiciones y todo. Toquemos este tema. Todos hemos oído hablar de Matusalén, y es que su nombre es muy conocido, ya que se cree que es una de las personas más longevas de los textos bíblicos. Era el abuelo de Noé y es la persona más longeva que se menciona en lo que llamaron Antiguo Testamento o en la Torá, ya que vivió 969 años. Además falleció el año del mismo diluvio universal. Al parecer, luego de este gran cataclismo, Dios limitó la edad de los hombres a un máximo de 120 años, un promedio bastante elevado en comparación con la actualidad. En el Génesis de la Biblia se le menciona como el hijo de Enoc y padre de Lamec, ¿sí? ¿Quién? Matusalén. Y esta a su vez era padre de Noé, Matusalén, o sea, abuelo, a quien engendró con 187 años. Según el demógrafo James, la esperanza de vida comenzó a aumentar en 1840 con la disminución de la infantil y la mortalidad adolescente, y ha continuado imparable en un aumento medio de 2 años y medio cada década, con alargamiento de la vida madura. Para Vaupel, la esperanza de vida de los niños nacidos tras el año 2000 llega a 100 años. Hasta ahora, en el siglo XXII, dice que va a subir mucho más este promedio. Pero aquí estamos hablando de personas que vivieron casi 1000 años, ¿cierto? O miles de años atrás. ¿De qué se trata todo esto? De que por si el padre Enoc era para nada un personaje común y corriente, descendiente del Set, hijo de Adán, según las escrituras, Enoc anduvo con Yahvé y desapareció porque Yahvé se lo llevó. Recordemos que según los sumerios, Yahvé era hijo de uno de los Anunnakis, como afirma justamente el libro de Enoc. Y se trataría del primer abducido del Antiguo Testamento. Por razones obvias, este libro no forma parte del canon de la Biblia cristiana, ni mucho menos porque le daña el paquete. Solo podemos encontrar en la Biblia ortodoxa etíope este libro. Sin embargo, se hace mención de Enoc en muchos versículos de la Biblia cristiana. Este libro contiene material único sobre el origen de los demonios y Nefilín. Cuenta Enoc porque algunos ángeles cayeron del cielo, y da una explicación del por qué el diluvio era moralmente necesario de acuerdo pues a su doctrina, ¿no? Porque también hasta este libro ya le metieron la mano hace muchos siglos.
Pero volviendo a la larga de los primeros patriarcas, en el libro de Génesis podemos leer lo siguiente: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió después que engendró a Lamec 782 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió, según narra la Biblia, y dice que Dios creó el primer humano, Adán y Eva, supuestamente, sin pecado y con la capacidad de vivir para siempre. Pero al desobedecer a Dios, perdieron todos sus beneficios, por lo que sus mentes y cuerpos cambiaron profundamente para siempre. Muchos personajes del Antiguo Testamento vivieron muchos años, como dijimos anteriormente. La expectativa de vida cayó luego del diluvio universal. ¿A qué se debió? ¿Cómo es posible que estas personas vivieran tantos años? ¿Acaso es prueba de una modificación genética? Por supuesto que sí, y eso lo hemos visto en otros temas, ¿sí? Cuando hablamos de los Elohines o Anunnakis. Ahora, Noé y el diluvio universal, hablemos un poco de esto. Recuerde, todo eso lo estamos viendo lo estamos tomando desde la parte doctrinal religiosa, ¿sí? Y lo estamos pasando, o sea, estamos haciendo el paralelo con lo que tiene que ver con la ciencia, con lo que tiene que ver con los extraterrestres, ¿sí? Y con las naves. Otra de las historias más conocidas de la Biblia es la de Noé y el diluvio universal. Noé, según los escritos sagrados, fue el último de los longevos patriarcas antediluvianos, a quien Dios mismo le advierte sobre un gran diluvio universal para destruir a todos los seres vivientes por sus pecados. Pero, ¿quién era realmente Noé? Según el libro de Enoch, que formó parte del canon de la Biblia y que luego fue retirado, menciona que Lamec, el padre de Noé, no lo reconoció cuando nació debido a que su esposa estaba embarazada, y cuando él había estado meses fuera de casa, ella jura que no le había sido infiel, ¿verdad? Lamec, angustiado, fue a consultar a su padre Matusalén para que preguntase a Enoch, al abuelo, quien ya moraba en los cielos, si este niño era realmente suyo o de aquellos ángeles que bajaban a la tierra y se relacionaron con las mujeres de aquí. Enoch le informó que aquel niño era el encargado de salvar la humanidad del futuro, que era enviado de Dios. Además, el pequeño Noé no se parecía a ellos, pues su piel era blanca, 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 y sus ojos brillaban tanto que iluminaban el lugar. Imagínense. Dios consideró que la humanidad se había llenado de la violencia, por lo que decidió borrarla de la tierra y comenzar de nuevo. Para ello le pidió a Noé que construyese un arca para albergar a él y a su familia, así como todas las especies de animales. Luego envió el diluvio, 40 días y 40 noches de lluvia incesante, y que brotando por doquier, Noé y su familia junto a la esposa de sus hijos fueron encargados de repoblar el mundo, y Dios prometió nunca más enviar algo a tales características. Jamás olviden su relato escrito, que esto fue escrito por hombres. ¿Por qué? Porque si se habla se hace una medición desde la parte científica, ¿cuántos millones de años se demorarían para poblar la tierra solamente estas personas, solamente estas tres parejas? ¿Sí? Muchísimos siglos, o sea, es inverosímil. Tendría que haber varios Noé, y de hecho también la historia habla de eso. Por eso el cuento del cual estamos hablando, que encontramos en la Biblia, es inverosímil, y como muchas cosas, precisamente porque lo matizaron desde la parte religiosa, pero no tiene que ver nada con la realidad, definitivamente. Ahora bien, los teóricos de los antiguos astronautas creen que Noé era producto de una inseminación artificial, un híbrido, de allí sus características extrañas al que Dios lo consideró puro. Pero ¿acaso su pureza tenía que ver una cuestión genética más que espiritual? Y de ser así, ¿cuál fue el motivo por el cual había que limpiar la tierra? ¿Tendría que ver con la mezcla genética que se produjo entre estos seres angelicales que se mezclaron con los humanos?
¿Era el arca una nave destinada a preservar un material genético entonces? Es decir, ¿era un barco del ADN? ¿Eso era el arca de Noé? No es uno de los personajes más importantes, Noé es uno de los personajes más importantes y misteriosos de la Biblia, y esto es debido a su nacimiento. Hemos hablado anteriormente de él porque decíamos que Noé tenía una genética especial y porque sería el escogido para salvar la humanidad. Retomando lo dicho, si antes del diluvio la genética de los humanos estaba corrompida por las mutaciones que se daban entre los ángeles caídos y los humanos, ¿no les parece curioso que no sea la persona indicada por supuesta pureza genética para ser el nuevo patriarca en la humanidad? Lo más interesante es que justo después de Noé, el tiempo de vida de una persona disminuyó ya a solo 120 años. ¿Qué pasó aquí? Las personas ante el diluvio vivieron vidas largas, pero ¿a qué se debió esto tan escaso? ¿Sería posible que lo realmente pasó fue que emigramos de un planeta a otro y fue lo que nuestro tiempo de vida nos dio? Hay testimonios del gran diluvio en muchas civilizaciones y culturas antiguas en todo el mundo. Inclusive describen situaciones tan similares como la descrita en la Biblia hebrea. La historia del diluvio universal fue un relato muy popular en varias culturas del mundo antiguo. En Sumeria se cuenta que el dios Enki envió una gran inundación para para acabar con toda la humanidad, pero él no es sumerio. Sidra construyó un barco para salvar a los griegos. Cuentan que Zeus también envió un gran diluvio de 9 días y 9 noches, del que solo sobrevivieron los hombres más justos. Los chinos hablan de la gran inundación del God. Lo mismo sucede con las escrituras védicas de la India, y en las tradiciones mayas, mapuches e incas. Muchos se preguntan ¿a qué se deben estas coincidencias? ¿Es posible que el relato del diluvio haya ocurrido realmente o no? Estas son inquietudes o preguntas que tú y yo debíamos hacerlas. No dar por cierto que porque eso fue lo que enseñaron y que porque está en un libro que llamaron sagrado, que usted, le aseguro, ni siquiera sabe quién lo llamó así, sagrado. ¿Quieren conocer más? ¿Quieren aprender más? Les invito para que veamos ahora la segunda parte de los secretos de la Biblia. Los espero.